Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:02, 7:02 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que el PSOE y sus socios han aprobado en la mesa del Congreso una instrucción que endurece las restricciones a la prensa en la Cámara Baja. La reforma del reglamento, conocida como norma anti-Vito Quiles, limita el acceso a diferentes medios de comunicación en el Congreso de los Diputados. Concretamente, el nuevo texto veta la acreditación a medios con menos de 10 trabajadores, así como a canales de YouTube, radios o televisiones digitales que no tengan una concesión pública. Además, habilita la retirada de acreditaciones por conductas consideradas inadecuadas, lo que en la práctica supone directamente expulsar a periodistas que se puedan considerar incómodos. La medida también crea un consejo de control encargado de supervisar y de sancionar a todos los periodistas que allí acudan y que se comporten de manera incómoda. Desde la oposición, las asociaciones profesionales alertan de que la norma actúa como un filtro ideológico que está limitando la pluralidad. Las quejas se han escuchado de izquierda y derecha porque esta medida podría incluso aplicarse contra medios afines al gobierno o a partidos de izquierdas, quienes han diseñado la reforma, lo que ha desatado un intenso debate sobre los límites a la libertad de prensa en el Parlamento. Bueno, la monda resulta que cogen y como quieren echar a los periodistas, pues tipo Vito Quiles, tipo Bertrán Ndongo, que hacen preguntas incómodas a los socialistas y a sus socios, pues resulta que dicen, y ahora pues vamos a elaborar un reglamento para poder expulsarlos, y hacen un reglamento donde cogen y para evitar que les entren pues youtubers y gente que pueda tener canales nuevos de comunicación, es decir, para poder controlar que al Parlamento solo accedan los de los canales tradicionales que a ellos les interesan, pues sacan una medida diciendo que a partir de ahora no pueden entrar los medios de comunicación de menos de 10 trabajadores. Y que además pues habrá un consejo consultivo del que ahora hablaré, que se encargará de analizar el comportamiento de los periodistas acreditados y al que se porte mal, a la calle. Bueno, tal como está redactado el asunto, pues resulta que a Vito Quiles no se le echa de momento. Pertenece a un medio con más de 10 trabajadores, con lo cual pues puede seguir siendo seguir participando en los actos informativos en el Congreso. Luego ya, cuando haga alguna pregunta incómoda, pues la mesa del Congreso o el organismo el Consejo Consultivo que ha creado, pues decidirá expulsarle, pero de momento pues va a poder seguir ejerciendo su labor. Y quien no la va a poder ejercer es, por ejemplo, el medio de comunicación donde trabaja Antonio Maestre, que ayer se mostraba desolado porque, claro, a La Marea, que es el medio de comunicación donde trabaja, como tiene menos de 10 trabajadores, pues ya no le dejan acceder al Congreso, ya de entrada. Esos, da igual que se porten bien o mal, como son un medio pequeñito, a la puñetera calle. Maravilloso. Y entonces andaban ayer periodistas de izquierda diciendo, ¿pero qué es esto? Pero nos van a dificultar nuestro trabajo, nos impiden... Pues chico, pues nos alegramos muchísimo de que os impidan el trabajo en el Parlamento por censores, por estalinistas, por querer que echen a otros compañeros. Ahora os han echado a vosotros. Chico, el poder es así. Por cierto, acabo de leer en Twitter pues un tuit donde alguien llama la atención sobre el cuál es el nombre de ese consejo consultivo que han decidido crear en el Congreso, los de la mesa del Congreso, para censurar periodistas. El nombre es Consejo Consultivo de la Comunicación Parlamentaria. Fíjense en las siglas, CCCP, las siglas de la Unión Soviética. Tócate las narices. Bueno, muy, muy apropiado. No solo cogen y meten toda una serie de restricciones para impedir que determinados medios puedan directamente acreditarse en el Congreso, es que además pues resulta que delimitan por qué sitios del Congreso no pueden deambular los periodistas, no sea que molesten a sus señorías. Vamos, que todos esos periodistas lameculos de izquierda
que han insistido tanto en que había que echar a determinados periodistas que hacían preguntas incómodas desde la óptica de la no izquierda, pues ahora a disfrutar de las restricciones a la libertad de prensa implantadas por este gobierno autocrático. Chicos, hay un refrán, pues, que casi siempre es de aplicación. Ten cuidado con lo que deseas, no sea que lo consigas. Bueno, no solo Koldo ha concedido una entrevista, también la mujer de Ábalos ha concedido una entrevista a Telecinco, de la que ya conocemos algunos avances. Vamos con ello. Habla Carolina Perles, la exmujer de Ábalos. La tercera exmujer de José Luis Ábalos, Carolina Perles, se sienta en un plato de televisión en el programa llamado El precio de la corrupción en Telecinco. En una entrevista que se va a emitir el próximo lunes, la madre de 2 de sus 5 hijos va a dar pistas sobre cómo era su matrimonio. ¿Dónde está el dinero de José Luis Ábalos? Pues que miren en su pasaporte, porque después de dejar de ser ministro creo que no ha parado de viajar. Yo me senté un día a mis hijos y les dije: hijos, perdonad por haberos elegido a este señor de papa. Una llamada donde el presidente le dijo a José Luis que qué pasa, que si iba por libre. ¿Qué pasó ayer? Al llegar al domicilio de mi hija, estaba todas las luces encendidas de la casa, las persianas bajadas y, vamos, toda la casa revuelta. Carolina Perles era agente de la policía local en Valencia. Posteriormente pasó a formar parte de la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social, la conocida como Fiadelso, que era una entidad vinculada al entorno del que fuera su marido, José Luis Ábalos, donde allí desempeñó los cargos de vocal y de tesorera. Con el ascenso político de José Luis Ábalos y su nombramiento como ministro, Carolina Perles se trasladó a Madrid. Allí fue designada como asesora de la delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, un cargo que ocupó hasta el año 2019. Bueno, si me preguntan ustedes qué esperanzas tengo en cuanto a esta entrevista, pues no me quiero hacer muchas ilusiones. No me quiero hacer muchas ilusiones porque al fin y al cabo esta exmujer de Ábalos, la tercera exmujer, vamos, insisto, Ábalos tiene que donar su cuerpo a la ciencia cuando muera. La tercera exmujer de Ábalos, pues hombre, es alguien que ha medrado al calor del Partido Socialista. Es alguien que, digo yo, pues que hombre, algo de la corrupción del marido le habrá terminado beneficiando, o potencialmente le podría haber terminado beneficiando, con lo cual me imagino que aquello que diga pues va a estar muy medidito para no meterse ella en un follón. Supongo yo que estará adecuadamente asesorada por alguien experto en derecho penal. Por tanto, pienso que la entrevista se ceñirá, bueno, imagino que la entrevista se ceñirá fundamentalmente a las cosas más de salseo, más de salsa rosa, más de, pues uno de los cortes que se ha publicado ya por parte de Telecinco, pues que si un día encontró unas pastillitas azules y en su casa y se preguntó qué era eso. No sé, pastillitas azules, no sé, será Viagra o... Sí, es eso, doña Carmen, no lo sé. Ella dijo algo así como que creía que eran pastillas para la tensión, pero realmente pues parece ser que eran otro tipo de pastillas. Bueno, yo creo que se va a centrar más la cosa en ese tipo de salseos, que, bueno, pues digamos que posiblemente contribuyan a la destrucción personal de la imagen de Ábalos, pero a lo que es la causa judicial pues no aportan excesivamente en cuanto a lo que puedan ser responsabilidades de Ábalos en la corrupción. Pero eso es algo que me imagino, considerando las relaciones y que supongo que estará ella bien asesorada, pues me imagino que no entrará en otras cuestiones que sí pudieran ser peliagudas para Ábalos desde el punto de vista judicial. Pero bueno, es una imaginación mía y a lo mejor me estoy equivocando y dice alguna cosa que realmente pueda tener gran importancia judicial.
ya veremos. En cualquier caso, pues hombre, es un puntazo para Telecinco la entrevista y habrá que verla, a ver qué dice la tercera exmujer de Ábalos. Yo es que ya me pierdo con tanto follón sentimental. Esto es Pasión de Gavilanes, pero a lo bestia. Bueno, y mientras tanto, pues España va como un cohete. En términos de empleo, este ha sido el peor agosto desde la pandemia. Escuchen. Les hablamos ahora de los datos del paro. España perdió en agosto 199.300 afiliados a la Seguridad Social. Como les decimos, es el peor dato de este mes desde el año 2019. El retroceso, superior al de los últimos años, responde al final de contratos temporales que están ligados a la temporada turística y también al cierre estacional de sectores como la educación, la construcción o la industria. Solo en los servicios, en ese sector, se destruyeron casi 150.000 empleos, de los que 77.000 corresponden a enseñanza, unos 15.500 al comercio y 1.200 a la hostelería. Pero también cayeron la agricultura, concretamente 17.000 menos, la industria, 16.000 menos y la construcción, unos 16.050 menos. El paro registrado subió en 21.905 personas, con aumentos en servicios, eso sí, industria y construcción. Aún así, el total de desempleados se situó en 2.426.000, la cifra más baja, dice el Gobierno, desde agosto de 2007. De hecho, el Gobierno de Pedro Sánchez insiste en subrayar este dato, aunque los expertos advierten que la figura del fijo discontinuo es la que está distorsionando este registro, ya que quienes interrumpen su actividad ya no figuran como parados. Bueno, pues ni siquiera haciendo trampas estadísticas como eso del fijo discontinuo, donde se camufla a parados, se los excluye de las listas del paro por considerar que aunque están parados son fijos discontinuos y por tanto no están parados. A pesar de las trampas, ha sido el peor agosto para el empleo desde la pandemia. La actividad económica de España va de mal en peor y no es de extrañar. Si tú saqueas a la población y encima ese dinero que saqueas no lo empleas en tratar de mejorar los servicios a la población, mejorar las infraestructuras, sino que lo dedicas al latrocinio puro y duro, latrocinio legal o ilegal, al robo por todos los medios, pues ¿qué es lo que sucede? Que la economía productiva se va a tomar viento. Y es lo que está pasando. Están aplicando políticas decrecentistas con la excusa de que quieren proteger al planeta, están destruyendo el sector primario, están destruyendo todo, agricultura, ganadería, pesca, están destruyendo todo lo que es generación de energía, están destruyendo todo lo que es el sector industrial. Veíamos antes que, como cuenta hoy la Gaceta, en España se ha perdido en los últimos años una superficie cultivable igual a la provincia de Cantabria. Cada vez más dificultades para cualquier cosa. Están destruyendo a los autónomos por el procedimiento de subir a la vez el salario mínimo interprofesional y la burocracia y los impuestos. Con lo cual, pues lógico que perdamos empleo. Y encima todas las cifras de empleo están doblemente maquilladas, por un lado con las trampas estadísticas que ya ni siquiera les valen, tipo lo de los fijos discontinuos, pero por otro lado están maquilladas con el tema de las contrataciones públicas. Si empezáramos a descontar contrataciones públicas, vamos, estamos en estos momentos en una situación francamente catastrófica, y el problema es que las contrataciones públicas al final salen de impuestos, con lo cual los que todavía ejercen una labor productiva tienen que dedicar una mayor proporción de sus ingresos a mantener a quienes no ejercen una labor productiva. Bueno, todas las cosas terminan reventando y al final pues Sánchez va a conseguir
que entre unas cosas y otras, entre la inseguridad, entre la ruina, entre las catástrofes, porque encima el tío es gafe y parece que atrae las 7 plagas de Egipto, pues esto llegue a unos extremos explosivos. En otros países, que son un poco más echados para adelante, pues ya estarían las calles en estos momentos en efervescencia. Aquí en España somos muy pacientes. Luego ya cuando se nos llena el gorro de pipas, de repente estallamos, pero tarda mucho en llenársenos el gorro. Debemos de tener un gorro enorme. En Francia, el día 7 va a caer el gobierno, que está intentando meter tijera a los gastos, porque tienen que financiar el gasto militar adicional. Y ya pues no es sostenible todo a la vez, el latrocinio, el gasto militar, etcétera, etcétera. Así que están metiendo tijera. No ha conseguido Bayrou, el primer ministro, sacar adelante los presupuestos, y el día 7 de septiembre no pasará la cuestión de confianza y caerá el gobierno. Y para 2 días después, pues están previstas manifestaciones multitudinarias que tienen apoyo bastante transversal ideológico, tipo chalecos amarillos. Recuerdan ustedes todas aquellas imágenes de Francia ardiendo, ¿verdad? Bueno, el tema económico, los potenciales recortes, la ruina de las cuentas públicas francesas, no es el único problema que tiene Francia. Tiene además otro y cada vez más grave, que es la epidemia de ataques antisemitas. Cada vez va a más. Francia, que era antiguamente pues un lugar santuario para los judíos, pues ahora es de los países peores para los judíos. Es terrible la transformación que ha sufrido la sociedad francesa al calor fundamentalmente de la inmigración masiva musulmana. ¿Conocen ustedes la serie Fauda? ¿No? Magnífica serie. Bueno, pues se iba a rodar una nueva temporada en Marsella. Ya no. Escuchen. Terminamos hablándoles del creciente antisemitismo que se vive en Europa, hasta el punto de tener que cancelar el rodaje en Francia de una serie de televisión por el peligro que supone para los actores por el mero hecho de ser judíos. Es el caso de la conocida serie israelí Fauda, distribuida por Netflix, que estaba rodando su nueva temporada en Marsella. Pues bien, precisamente por la inseguridad que allí se vive y las denuncias de ataques organizados contra los integrantes del rodaje por el mero hecho de ser judíos, se ha optado por cancelar este rodaje en Francia y trasladarlo para evitar riesgos. Y es que en Marsella, la tercera ciudad con más judíos de Europa Occidental, donde hay unos 80.000 frente a unos 300.000 musulmanes, existe un creciente problema de inseguridad para sus ciudadanos, donde se repiten las agresiones y los delitos de odio. Curiosamente, el equipo de Fauda ha dicho que va a continuar el rodaje en otro país europeo. Hungría es el lugar elegido por la seguridad que les aporta que sea Budapest la ciudad donde van a seguir esta quinta temporada, en la que se va a hablar precisamente del peligro de la infiltración de integristas islámicos en el corazón de Europa. Bueno, pues ayer publicaba Mario Noya un excelente tuit en la red social X, donde llamaba la atención sobre esa tremenda, esa desoladora inversión que se ha producido en Europa. Francia era un país tradicionalmente amigo de los judíos. Era un país con una enorme comunidad judía francesa, y era un país donde los judíos, el país donde los judíos vivían en más libertad en los últimos 50 años en Europa. Por el contrario, Hungría pues tiene un pasado bastante antisemita, la época de la Segunda Guerra Mundial, pero también después con el régimen prosoviético. Bueno, pues ahora se han invertido los papeles y ahora resulta que Francia es un país hostil a los judíos. Es un país donde, pues debido a la fortísima inmigración musulmana, debido a la fortísima inmigración musulmana y a la deriva antisemita de la extrema izquierda francesa, pues cada vez los ataques a los judíos son más intensos y más frecuentes.
con lo cual se está produciendo una emigración de judíos franceses hacia Israel y hacia otros países, pues brutal. O sea, ya un judío vive con miedo en Francia. Y sin embargo en Hungría, pues donde resulta que la inmigración está controlada y donde el gobierno de Orbán es aliado firme y sólido de Israel, pues allí los judíos no tienen problemas. Fíjate tú qué cosas, cómo cambia la historia en solo unos decenios. Hemos pasado de la prosemita Francia a la antisemita Francia. Hemos pasado de la antisemita Hungría a la prosemita Hungría. ¿Y en España cómo está la cosa? Pues yo creo que en España, afortunadamente, pues a nivel social, la cosa no está en absoluto mal. Desde luego no somos Francia. Hay ataques antisemitas y además van en aumento, pero creo que estamos todavía a tiempo de reaccionar y de cortarlo. Y desde luego, si alguna fobia tiene en estos momentos la sociedad española, no es a los judíos, sino a quienes, como parte de esa avalancha migratoria ilegal, pues se dedican a sembrar odio, destrucción y dolor por las calles españolas. Yo creo que si hay fobia en España es más bien a eso que a otras cosas. En fin, habrá que ver la quinta temporada de Fauda. Si no han visto ustedes las temporadas anteriores, no se la pierdan. Es una serie israelí sobre la unidad de infiltrados de la inteligencia israelí, unidad de infiltrados que se usa pues para detener a terroristas islamistas, etcétera, etcétera. Bueno, la serie es brutal. Y por cierto, no es maniquea, es decir, no presenta a los judíos buenos, árabes malos, para nada. O sea, es una serie, yo creo que bastante ajustada a la realidad. Bueno, vamos con Diane Hernández para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, doña Diane. ¿Qué tal, amigos de Mañanas en Libertad? Desde Voz.us le traemos algunas de las noticias destacadas de Estados Unidos que puede ampliar en nuestra página web. Le contamos que el presidente Donald Trump anunció que fuerzas estadounidenses atacaron y eliminaron en el Caribe una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela. El país desplegó desde la pasada semana varios buques de su armada para combatir el narcotráfico en la región. Informamos que el propio mandatario prometió resolver rápidamente la situación de la criminalidad en Chicago. El republicano calificó la ciudad como la más peligrosa del mundo de lejos. Y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control y Activos Extranjeros, anunció nuevas sanciones contra una red de compañías navieras y buques liderada por un empresario iraquí, acusado de contrabandear petróleo iraní mezclado con petróleo iraquí para evadir sanciones internacionales. También supimos que la Corte Suprema de Brasil inició las sesiones para sentenciar en un juicio histórico al expresidente Jair Bolsonaro, quien enfrenta más de 40 años de prisión, acusado por el gobierno izquierdista de Lula da Silva de intento de golpe de Estado. El expresidente conservador del mayor país de América Latina debe conocer su veredicto hasta el 12 de septiembre, junto con el de 7 coacusados, entre ellos varios exministros y militares de alto rango. Esto es todo por hoy, pero le invitamos a ampliar estas y otras informaciones en nuestra aplicación Voz.us, en la web y, por supuesto, en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, doña Diane.